Prefiero asumir el riesgo por hacer las cosas bien que por hacer las cosas mal. En México, la muerte no respeta horarios. A veces llega en pleno día de fiesta, bajo la luz parpadeante de miles de velas. Uruapan, Michoacán, 1 de noviembre de 2025. Una multitud se congregó para honrar a sus muertos, pero esa noche terminaron honrando a un hombre que aún estaba vivo. Su nombre, Carlos Manso Rodríguez, el alcalde que se atrevió a desafiar a los cárteles en su propia trinchera. Lo llamaban el Bukele mexicano por su promesa de mano dura. Él sabía que era un blanco. Llegó a decir: no quiero ser otro de los ejecutados, pero también advirtió: me podrán matar, pero se quedan con un tigre, el pueblo de Uruapan. En un país donde gobernar con ética puede costar la vida, Manso se convirtió en un símbolo. Esta es la historia de un político que eligió la dignidad sobre el silencio y el alto precio que pagó por ello. Carlos Alberto Manso Rodríguez nació el 9 de abril de 1985 en Uruapan, estado de Michoacán, una entidad históricamente marcada por la complejidad política y la lucha territorial entre grupos del crimen organizado. Su padre fue Juan Manso Ceja, quien era un activista social de la misma ciudad donde nació. El joven Carlos obtuvo su licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión Pública, una especialización que reveló desde temprano su vocación por transformar las estructuras administrativas y fortalecer el servicio público. Este compromiso con la renovación burocrática se convertiría, con el tiempo, en el pilar de su concepto de gobernar con dignidad. Antes de ingresar de lleno a la política, Manso acumuló experiencia en la administración pública. Entre 2017 y 2018 fungió como auditor del Instituto Mexicano del Seguro Social en su natal Michoacán. Este rol le proporcionó un conocimiento detallado de las estructuras internas del Estado y las deficiencias burocráticas, y fue durante ese mismo periodo que intentó su primer salto a la política electoral como candidato a diputado federal. El camino político de Carlos Manso se caracterizó por una significativa ruptura ideológica que lo llevaría al aislamiento. En 2021 fue electo como diputado federal por Michoacán. Inicialmente militó en el partido Morena, que era la fuerza política dominante a nivel federal en México. Sin embargo, en 2024 abandonó ese partido y se declaró independiente, una decisión que lo dejó sin el respaldo de la estructura política principal del país. Este cambio no fue meramente estratégico, sino un profundo posicionamiento ideológico de confrontación. Sus discursos de ese entonces reflejaban una honda frustración con lo que él percibía como una historia de fraudes, complicidad y traición al pueblo de México. Para Manso, la lucha contra el crimen organizado y la inseguridad estaba intrínsecamente ligada a la lucha contra la corrupción política que él creía haber encontrado dentro del partido oficialista. Al dejar el partido Morena para competir como candidato independiente a la alcaldía de Uruapan, Manso renunció a la protección política que le brindaba la estructura partidista. Esta decisión lo dejó más expuesto ante sus enemigos, sin el respaldo institucional que habría reducido los riesgos de trabajar en una zona tan conflictiva como Michoacán. El 27 de febrero de 2024 solicitó licencia indefinida de su puesto como diputado para iniciar su campaña municipal. En las elecciones estatales de ese mismo año logró una victoria contundente con aproximadamente el 66% de los votos, convirtiéndose en el primer alcalde o presidente municipal independiente en la historia de la ciudad. Uruapan, el territorio que Manso se dispuso a gobernar, es considerado uno de los más castigados y vulnerables ante la presencia del crimen organizado en el estado. Al asumir el cargo el 1 de septiembre de 2024, se encontró en una trinchera contra la asfixiante operación de diversos grupos criminales, destacando el cártel Jalisco Nueva Generación, los Viagras y los Caballeros Templarios. Manso decidió enfrentar esta realidad con una plataforma ética que buscaba gobernar con dignidad y rápidamente se transformó en un modelo de resistencia institucional. Su administración se enfocó en una triple estrategia de confrontación: denunciar las amenazas que recibía, desafiar a los grupos delictivos y, crucialmente, desmantelar las redes de complicidad local que permitían las operaciones criminales. El estilo de liderazgo de Manso fue definido por su discurso directo y su insistencia en la aplicación de una mano dura frente a la delincuencia, una postura que le valió el apodo de El Bukele mexicano. Al ser comparado con el presidente salvadoreño, Manso articuló una filosofía de gobierno donde la separación entre el Estado y la criminalidad debía ser absoluta.
declaraba enfáticamente que el gobierno debe ser gobierno, el crimen es crimen y tiene que asumir los riesgos que esto implica. Asimismo, llevó esta filosofía a la acción con medidas de seguridad no convencionales. Reportaba constantemente decomisos de armas y drogas, cancelaba eventos públicos cuando la violencia escalaba y, de manera crucial, anunció públicamente recompensas para los policías municipales que lograran abatir a sicarios. Al confrontar directamente a organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación y al incentivar la violencia letal contra sus operadores, Manso transformó su figura de político local a obstáculo estratégico para los cárteles. Su lucha contra la corrupción abarcó también las instituciones estatales. Por ejemplo, el 25 de noviembre de 2023, cuando todavía era diputado federal, denunció en Morelia a policías de la Guardia Civil que extorsionaban a una ciudadana. Como respuesta, fue detenido, golpeado y amenazado por los uniformados, quienes le advirtieron que dejara de vigilarlos. Solo fue liberado tras la intervención de automovilistas y seguidores. Este incidente evidenció su valentía personal al enfrentar la corrupción institucional, incluso poniendo en riesgo su integridad física. A pesar de la narrativa heroica de su lucha contra el crimen, la gestión de Manso no escapó a las controversias, ya que periodistas locales lo señalaron de supuestamente emitir discursos de odio contra los periodistas en eventos públicos. Esta tensión culminó en tragedia cuando el periodista Mauricio Solís Cruz fue asesinado a balazos el 29 de octubre de 2024, minutos después de entrevistar al alcalde. La comunidad periodística exigió justicia y responsabilizó a Manso por crear un clima propicio para la violencia contra la prensa. Conforme se intensificaba su enfrentamiento con el crimen organizado, la lucha de Manso dejó de ser un asunto meramente local para transformarse en una confrontación directa con el Estado mexicano. El presidente municipal empleó todos los medios a su alcance para denunciar el dominio asfixiante de los grupos criminales en Uruapan y la urgente necesidad de intervención federal. El punto de mayor fricción política llegó cuando Manso señaló públicamente la inacción e indiferencia del gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. El silencio del gobierno estatal fue interpretado como una forma de complicidad o negligencia deliberada. Manso había advertido que, si no se actuaba de manera rápida y coordinada en Uruapan y Michoacán, la región pronto podría experimentar situaciones más graves de las que pasan en el estado de Sinaloa. A pesar de su aislamiento político, Manso contaba con un esquema de seguridad federal y municipal asignado desde finales de 2024 y reforzado en mayo de 2025. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que la Guardia Nacional había destinado 14 elementos para la seguridad periférica del alcalde. Funcionarios de la Secretaría de Defensa Nacional señalaron que mantuvieron comunicación directa con el alcalde hasta octubre de 2025. Sin embargo, su seguridad inmediata dependía de policías municipales de su entera confianza. Con todo y este esquema de seguridad, Manso era muy consciente que su cabeza tenía un precio y no era para menos. Entre 2018 y 2024, México registró más de 500 asesinatos de políticos, según informes especializados, y la muerte de Manso se percibía como el desenlace inevitable de un conflicto en el que el Estado lo había abandonado a su suerte. El trágico desenlace de Carlos Manso se produjo la noche del sábado 1 de noviembre de 2025, un día de profunda solemnidad cultural en México. El alcalde fue atacado a tiros mientras participaba en la inauguración del Festival de las Velas, una de las celebraciones más importantes de la Noche de Muertos en Michoacán, en pleno centro histórico de Uruapan. El agresor, un joven vestido con sudadera blanca y pantalón negro, se acercó al funcionario en medio de la multitud, aprovechando la concentración de personas y el ambiente festivo para ejecutar el ataque. Se escucharon varias detonaciones de arma de fuego, lo que desató un pánico masivo entre los ciudadanos y visitantes, quienes corrieron desesperadamente para resguardarse. El ataque también dejó lesionado al regidor Víctor Hugo de la Cruz. La seguridad del alcalde fallecido respondió abatiendo al tirador, de nombre Víctor Manuel Ubaldo Vidales, un joven de 17 años quien fue reclutado por el Cártel Jalisco Nueva Generación. La respuesta pública al asesinato de Carlos Manso fue inmediata y cargada de rabia. El tradicional Día de Muertos se transformó en un día de luto, repudio y un fuerte clamor por justicia.
cientos de personas asistieron al funeral al día siguiente, el 2 de noviembre, despidiendo al alcalde que se había atrevido a desafiar abiertamente a los cárteles. En un momento del acto, la esposa de Carlos, Grecia Quirós, tomó brevemente la palabra agradeciendo las muestras de apoyo ciudadano, a la vez que pidió honrar la memoria del difunto alcalde manteniendo su espíritu pacífico. Su lucha siempre fue pacífica, de manera civilizada. Él siempre estuvo en contra de la violencia y vamos a honrar su memoria, declaró. Grecia recordó a Manso como un hombre sin temor a nada, sin temor a perder su vida, y afirmó que mataron al mejor presidente de México, que se atrevió a alzar la voz, a debatir, a hablar con la verdad. La viuda hizo un llamado a los padres de familia citando una frase de Manso: «Más vale ir a la cárcel a ver a nuestros hijos que ir a llorarles al panteón». El punto de mayor expresión del hartazgo social ocurrió cuando el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, llegó al sepelio y fue recibido con consignas de «fuera asesino» y «largo de aquí», obligándolo a retirarse en su camioneta tras apenas 10 minutos en el recinto. El crimen también provocó una ola de condena que trascendió las fronteras partidistas, con manifestaciones de políticos de oposición como Alejandro Moreno Cárdenas, del PRI, Jorge Álvarez Maínez, del Partido Movimiento Ciudadano, y Luis Donaldo Colosio Riojas, este último hijo del candidato presidencial asesinado en 1994. La condena por el asesinato de Manso también resonó en el extranjero. Amnistía Internacional calificó el crimen como un ataque directo contra la democracia local, mientras que el Comité para la Protección de los Periodistas señaló la peligrosa normalización de la violencia política en regiones mexicanas controladas por el crimen organizado. El Departamento de Estado de los Estados Unidos exhortó al gobierno mexicano a garantizar justicia, y la Organización de Estados Americanos advirtió sobre la crisis de seguridad que enfrentan los funcionarios públicos mexicanos que desafían a las estructuras criminales. Claudia Sheinbaum anunció que investigará los hechos hasta dar con los culpables de la muerte de Manso, pero la triste realidad es que México ha acumulado por mucho tiempo un largo registro de promesas vacías. La sociedad mexicana se fragmenta entre quienes han dejado de actuar ante la violencia y aquellos que intentan resistir activamente contra este ciclo de crímenes sin castigo. Días después, el miércoles 5 de noviembre, la lucha de Manso encontró una sucesora. Su viuda, Grecia Quirós, asumió formalmente la presidencia municipal de Uruapan para concluir el periodo 2024-2027. Al tomar posesión en medio de un clima de luto y esperanza, Quirós aseguró que el legado de su esposo continuaría. Con esta decisión, la viuda y el movimiento del sombrero que Carlos impulsó se comprometieron a mantener encendida la flama de la resistencia. Carlos Manso no fue un héroe perfecto, fue un hombre que eligió pelear cuando el silencio era más seguro, que alzó la voz cuando callar le habría garantizado la vida. Su legado no radica en haber vencido al crimen organizado, una batalla que el Estado mexicano lleva décadas perdiendo, sino en haber demostrado que la dignidad política aún es posible en un país donde gobernar con rectitud se ha convertido en una sentencia de muerte. Su fallecimiento dejó en el aire una pregunta incómoda. ¿Cuántos funcionarios más tendrán que morir antes de que México decida si quiere ser un Estado seguro o un territorio totalmente gobernado por el miedo?